Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Hoy vamos a tener el repaso de lección para esta semana. Y como tenemos la costumbre antes de comenzar el tema o el repaso de lección, lo haremos con una oración. También les pido que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Y sin más, vamos a comenzar este repaso de lección tan importante. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, Dios. Y ahora que nos dedicamos a hacer este repaso de lección, no queremos hacerlo con la sabiduría humana, sino con la sabiduría que desciende del cielo, del Padre de las luces, desde el trono de la gracia, desde el lugar santísimo, donde estás tú sentado en el trono, oh Dios Padre, y tu Hijo amado como sumo sacerdote intercediendo por nosotros, para pedirte también, oh Señor, que intercedas ante el Padre para que nos envíe el Espíritu Santo a este lugar y tome este instrumento humano y quites mi pecado y mi culpa, Padre misericordioso, y pongas el carbón santo encendido en mis labios y que sea el Espíritu Santo, nuestro maestro y director de este repaso de lección, y sea el que nos dirija, Padre misericordioso, y que las palabras sean de Él, que tú tomes mi cerebro, corazón y mente, y Padre misericordioso, y me inspires y me ilumines con el poder de tu Espíritu Santo, para que este repaso de lección llegue a todos y cada uno de los que vayan a oír y ver este video, y sean instruidos y preparados para el reino de los cielos, y para saber, Padre misericordioso, todas las cosas que acontecen, y que entonces, Padre misericordioso, sepamos que esta es la iglesia de Dios, a pesar de todas las cosas que sucedan, esta es la iglesia de Dios. Te pedimos, Padre misericordioso, que nos bendigas en esta hora con la presencia también de tus santos ángeles en este lugar y en todos los lugares donde vaya a ser visto y oído este video. Te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. El repaso de la lección de esta semana tiene como título Morando en la Tierra. ¿Morando en dónde? En la Tierra, donde verdaderamente los israelitas iban a estar, o sea, en la tierra nueva, morando en la tierra nueva. Y tiene un versículo de memoria que lo encontramos en Proverbios capítulo 15, versículo 1. Aquí dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En la lección tiene de la siguiente, en otra versión, entonces, la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. La vida comunitaria se pueden originar disputas y tensiones. Esto es especialmente cierto en una comunidad como la iglesia. En la iglesia se ven muchas cosas. Donde personas de diferentes orígenes, estratos sociales, culturas, trabajan juntas por un propósito común. En esta semana estudiaremos Josué capítulo 22 y un desafío que surgió de un gran malentendido entre el pueblo. Al principio del libro, Josué ordena a las tribus del este que cruzaran el Jordán y participaran en la conquista junto con las tribus del oeste del Jordán. Esto lo encontramos en Josué 1, 12 al 18. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. En Josué capítulo 1, 12 al 18 nos dice de la siguiente manera. También habló Josué a las tribus de Josué, a la tribu de los Rubenitas, Gaditas y a la tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os da esta tierra. O sea, los Reubenitas y los Gaditas y la media tribu de Manasés hablaron con ¿quién? Una mitad de la tribu de Manasés, con Moisés, que habían tomado los reinados de Og y otro rey, y esa tierra al lado del Jordán, al otro lado.
y le dijeron que como ellos tenían muy buen ganado y todas estas cosas, entonces que esa tierra era muy buena para el ganado, que por qué no se la daban a ellos. Entonces Moisés les dijo, nosotros le damos esta tierra, yo le doy esta tierra a ustedes, pero eso sí, ustedes tienen que pasar en la conquista a a la tierra nueva, porque allá, a la tierra que fluye leche y miel, para que pasen con sus hermanos y peleen la guerra con ellos, y entonces yo les doy esta tierra. Ellos les dijeron que sí. Entonces Josué le estaba recordando las palabras que le había dicho ¿quién? Moisés a ellos. Y entonces ellos dijeron, claro que sí, nosotros vamos a pasar con usted a tomar la tierra, porque esto fue un compromiso que nosotros hicimos con ¿quién? Con, con, con Moisés, y no solamente con Moisés, sino con ¿quién? Con Dios. Entonces ellos pasaron, ¿con quién? Y cruzaron el qué? El Jordán, y dejaron sus familias al otro lado del Jordán. Entonces, ahora que la tarea estaba cumplida, eran libres entonces ya cuando tomaron por las tierras y todas estas cosas, ahora que la tarea estaba cumplida, eran libres de regresar a su territorio. Sin embargo, en su camino de retorno, al llegar a los límites de Jordán, construyeron un altar que despertó preocupaciones entre las tribus del oeste. Esto es lo que vamos a estudiar durante esta semana del repaso de lección. Vamos a estudiar algo que surgió de la tierra, en la tierra, o sea, al cruzar el Jordán de aquí para allá y al pasar el Jordán de allá para acá. De las dos tribus y media, o la media tribu de Manasés, los de Gad y los rubenitas. Entonces, el compromiso. Miremos algo importante. Entonces, en Josué 22, 1 al 8 nos habla del compromiso. ¿Del qué? Del compromiso. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos, no en este largo tiempo hasta el día en que hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, regresar a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que os améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. No los bendigo, les digo, Jehová Dios los bendiga, y los mandó pues diciéndoles. Y entonces también la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, más a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado de del Jordán. Entonces, allá les dijo que tenían que entrar con ellos. Cuando ya conquistaron la tierra, o ya pues habían conquistado la tierra, entonces Josué les dijo, bueno, ya pueden volver otra vez ¿a qué? A su tienda. Entonces ellos se fueron, habiendo ya ayudado a sus hermanos, a los otros, a las otras 9 tribus y media, porque la tribu de Manasés se dividió en una al lado del Jordán y al otro lado del Jordán, al este y al oeste. Bueno, ahí estaban, o al oriente y al occidente. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos habla de esto. Entonces, la palabra del Señor, o sea, este estudio nos habla de que la tribu de Gad y la tribu de Rubén, después de que pasaron el Jordán para tomar la tierra de Canaán, estuvieron aproximadamente unos 6 o 7 años. Y todo ese tiempo ellos estuvieron con ellos, y allá donde ellos habían dejado las esposas, habían dejado sus hijos, permanecieron al este del Jordán. Y aún así, ellos decidieron luchar lealmente junto a sus hermanos, afrontando la amenaza de las heridas y la muerte en la guerra. Ellos lucharon por sus hermanos, aún sabiendo que podía haber muerte.
Hoy en día, muchos cristianos para poder traer esta Biblia han muerto y han dado su vida para poder que esta escritura esté en nuestras vidas, en nuestras manos y pueda dirigir nuestra vida. Entonces ellos lucharon con sus hermanos y dejaron a sus familias. Pero hay algo importante. Dios no desamparó a sus familias, porque al regresar no dicen de que ellos encontraron las familias muertas o quién sabe cómo, no. La Biblia no relata nada de esto. Dios estuvo con sus familias y las cuidó al otro lado del Jordán, mientras que ellos estaban, ¿qué? Luchando ¿por quién? Por sus hermanos. Estos versículos subrayan indirectamente la importancia de la unidad de la nación y de la tierra. Ellos entraron a tomar la posesión de la tierra, o sea, la unidad. La unidad es algo que debe prevalecer, o sea, ellos estaban unidos. Ellos al otro lado del Jordán tuvieron que luchar para poder derrotar a estos reyes que les quitaron esta tierra, ¿cierto? Que Dios se las entregó también. Ellos lucharon todos. Entonces, como ellos lucharon todos allá, entonces también tenían que venir ellos también a luchar todos en esto. Entonces vemos la unidad tan importante en este pasaje o en este capítulo. Vemos la unidad de quién, del pueblo de Israel en este sistema. Entonces, nos dice que las tribus permanecerían unidas. Entonces permitirían que la geografía viniera su identidad nacional, o dejarían que su culto común al único Dios lo preservaran como su nación elegida, unida y fuerte, bajo con su condición teocrática. O sea, ellos miraron todo eso. Entonces, Josué expuso la única manera en que tal fidelidad había sido posible. No sirvieron simplemente a sus compatriotas israelitas, sino al propio Dios, que les había encargado su misión. O sea, ellos mantuvieron la unidad. Bueno, vámonos para allá y vamos a luchar por su qué, porque ustedes también tengan este territorio. Entonces les sirvieron fue como quién, como para Dios, como Dios dice también para nosotros hoy día en Efesios capítulo 6, versículo 7, miremos lo que nos dice la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 7 nos dice: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. O sea, nosotros hoy, predicando el evangelio, hablando la palabra de Dios, debemos de servir al Señor y no como a los hombres. O sea, porque muchas veces muchas personas quieren que los hombres los elogien. No, nosotros sirvámosle ¿a quién? A Dios. Vemos que Josué sí les dijo y los exhortó y los habló y les dijo que habían cumplido lo que habían dicho. O sea, hay algo importante, que nosotros debemos de cumplir lo que decimos y pidiéndole a Dios que nos ayude a tener esa promesa, ese cumplimiento. Y vemos que estas personas cumplieron. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, nos dice de la siguiente manera: sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase, para que confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. O sea, nosotros debemos de hablar el evangelio no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Estas personas hicieron las cosas para agradar ¿a quién? A Dios. O sea, entraron con sus compañeros, con su pueblo, allá para agradar ¿a quién? A Dios. ¿Qué convocación más elevada puede existir que la de trabajar para el creador del universo? O sea, nosotros debemos de trabajar para el creador ¿de qué? Del universo. No importa las consecuencias. Ellos pudieron haber perdido su vida en las heridas, pudieron haber perdido su familia, pero ellos que creían y sabían que Dios quería la unidad, y ellos pasaron y lucharon por su pueblo y volvieron a regresar. Vemos aquí entonces el Señor, o sea, al servir al Señor, quien promete estar con nosotros y nos capacitará para hacer lo que nos pide. O sea, Dios nos capacita para hacer lo que nos pide. Él los capacitó a ellos para que pudieran entrar y tomar la posesión de la tierra y dejarlos a ellos con tierra, así como ellos allá también los dejaron con ¿quién? Con tierra. Entonces, si no perdemos de vista el propósito de Dios,
que Dios nos ha encomendado, podemos estar motivados para seguir adelante, a pesar de los inevitables desafíos y desalientos que forman parte de nuestra existencia cada día. A veces, cuando uno quiere las cosas de Dios y cuando uno ama las cosas de Dios, encuentra dificultades, pero no importa, tenemos que seguir cada día con ella. Con Josué capítulo 22, 5 y 6 nos dice de la siguiente manera: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir los mandamientos y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos y guardéis sus mandamientos y sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos Josué, les despidió y se fueron a sus tiendas. Entonces Josué los exhortó a las tribus que regresaban a su territorio para que permanecieran fieles al Señor y los bendijo. O sea, nosotros como iglesia también debemos de permanecer fieles a los mandamientos de ¿quién? Del Señor. Y el verdadero Josué nos dará ¿qué? Bendición. ¿Cuál es el verdadero Josué? Lo estudiamos en el estudio anterior. Jesús nos dará bendición. Entonces, es un compromiso. El compromiso es ellos que adquirieron las tribus de los gaditas y los rubenitas y la media tribu de Manasés de pelear fue un compromiso ¿con quién? Con Dios. El compromiso que nosotros tenemos de predicar el evangelio es con Dios y no es para agradar a los hombres, porque muchas veces la verdad no le agrada a los hombres, a otros sí, a unos no. Entonces, porque Jesús vino y predicó la verdad, unos lo quisieron, otros no lo quisieron. Así lo mismo ocurre con quienes, con nosotros, mi querido amigo y hermano. Entonces resulta y pasa que hubo una acusación, hubieron una acusación. Al venir la tribu de Gad y la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés, ellos hicieron algo. Vamos a mirar lo que nos dice Josué capítulo 22, 9 al 20. Entonces dice de la siguiente manera: así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se había posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegaron a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, y los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron, o sea, los que quedaron allá, las 9 tribus y media de Israel, decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar al frente a la tierra de Canaán y los límites de Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando lo oyeron estos, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Finees, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él. O sea, eran 9 tribus completas y la media tribu de Manasés iba a otro, entonces eran 10. Entonces, y cada uno, los cuales eran jefes de las casas de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén, o sea, eran príncipes, y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y le hablaron diciendo: toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová y edificados altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de peor de la que aún no estamos limpios hasta el día por lo cual vino la mortandad en la congregación de Israel? O sea, hubo una mortandad de Baal peor. Y vemos claramente, todos ellos estaban diciendo: todavía no nos hemos levantado de esto y ustedes van a hacer transgresión. Entonces, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se irá él contra toda la congregación de Israel, porque así pasaba. Entonces, si os parece que la tierra vuestra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis a Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová vuestro Dios.
no cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Ellos comenzaron a contarle todo lo que había pasado con Baal-peor y con Acán, cuando entraron, que tomó el monte babilónico y murió él y su familia. Y todavía viendo todo esto, y ustedes van a hacer un altar. Well, ellos creían que iban a hacer un altar para adoración. Entonces, ellos fueron, entonces los rubenitas y gaditas, que los mientan acá, dice, aquí se utiliza una expresión diferente, los rubenitas y gaditas. ¿Por qué? Por la media tribu de Manasés, que estaba también allá con las 9 tribus, y había quedado media tribu. Entonces vemos aquí muy claramente que nos dice la palabra del Señor. Entonces, solo las 9 tribus y media del Jordán occidental, lo que subraya la ruptura que se produjo entre los dos grupos. O sea, ahí se produjo una ruptura. Entonces, la cuestión que subyace en el relato en las tribus del lado oriental del río podían ser consideradas israelitas. Cabría esperar una conclusión apacible de la historia. Sin embargo, la tensión surgió cuando se informó que las tribus del este erigieron un altar junto al Jordán. Ellos se preocuparon porque todo esto había acontecido. Entonces, las tribus del este erigieron un altar junto al Jordán. Entonces ellos mandaron y querían ir a pelear con ellos, pero antes de esto mandaron a alguien para que fueran, o sea, 10 de cada uno de las representaciones de las 9 tribus y la media tribu de Manasés. Entonces, donde todo Israel entró a la ribera del Jordán para cruzar el río hacia Canaán. O sea, cuando ellos pasaron el río hacia Canaán, Josué les dijo que cogieran 12 piedras y erigieron un ¿qué? Un altar también, o un altar no, como un majano como símbolo de que ellos habían pasado el Jordán y que eso se le debían de contar ¿a quién? A su descendencia. En esta ocasión, una parte de Israel llegó hasta el Jordán para cruzar el río en dirección opuesta. O sea, la media tribu de Manasés, la media tribu de Manasés, la tribu de Gad y la tribu de los Rubenitas venían ya de regreso, y entonces ellos también erigieron ¿qué? Un majano de piedra. Y entonces la otra tribu pensaron que ellos habían hecho un altar para sacrificio, porque el altar de sacrificio verdaderamente estaba en el santuario. El santuario estaba elegido en Ciro, y allá era donde tenían que ir a ofrecer sacrificio. Entonces, las 9 tribus y media pensaron que ellos iban a apostatar. Entonces, la pregunta que inevitablemente viene a la mente es ¿qué significa estas piedras? O sea, vino a la mente de quiénes. De las 9 tribus y media que quedaron cuando regresaron Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Entonces, ¿fue este altar construido para realizar allí sacrificios o es solo un monumento conmemorativo? ¿Estaban estas otras tribus empezando a caer en la apostasía? El hecho de no consultar con Josué, Eleazar o los líderes de las tribus dio lugar a un malentendido que pudo desembocar en una terrible conflicto. O sea, ellos dijeron, si están haciendo esto, vamos a pelear. O primero ellos vinieron y dijeron, bueno, vámonos entonces para la tierra nueva de Canaán, allá vamos a entrar y allá le vamos a dar posesión entonces a ustedes. Si creen que la tierra de ustedes aquí no es, sabiendo que ellos le habían pedido a Moisés porque era una tierra buena para ganado. Entonces, muchas veces una acusación. O sea, a veces en la iglesia, cuando una persona quiere predicar la verdad acerca, que habla como habla este servidor aquí por este canal, Adventista Sana Doctrina, que habla de la bestia de Roma, que habla de la ropa, que habla del vestido, que habla de que una mujer no se debe poner minifalda, pues cristiana, hablando de las mujeres cristianas, que no se debe poner vestidos cortos a la rodilla,
que no se puede poner minifalda, que no se debe colocar eso como cristiana, chores o chicles o pantalones, que el pantalón debe usarlo por debajo de la falda, como dice el espíritu de profecía, el don profético de Abba G. White, y todo esto, y la Biblia dice que no se vistan de ropa de mujer, y comienza a predicar de los arreglos como maquillajes y todas esas cosas, o pintura de uñas. Entonces comienzan a acusarlo de que es una persona de que no es honorable en la iglesia, o que es un disidente, que es un reformista, que esto es una acusaciones falsas. A veces ocurren en la iglesia por eso, por predicar verdaderamente el mensaje. Aquí ellos estaban haciendo una acusación falsa, diciéndole a quién, a lo que, a los reubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés, que ellos habían levantado un altar para sacrificio. Eso fue inmediatamente, eso fue lo que pensaron ellos. Pero vamos a mirar que verdaderamente no era así. Miremos lo que nos dice en Juan capítulo 7, versículo 24. Juan capítulo 7, versículo 24. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Juan capítulo 7, versículo 24. Juan capítulo 7, versículo 34. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Juan 7, 34. 7:34 nos dice: me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Dice muy claramente en Lucas 6:37. Vamos a ver qué nos dice Lucas capítulo 6, versículo 37. Lucas 6:37. Lucas capítulo 6, versículo 37 nos dice de la siguiente manera. 6:37. 6:37 nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. O sea, vemos claramente que no debemos de juzgar para no ser juzgados, no debemos de condenar para no ser ¿qué? Condenados. A veces en la iglesia ocurre esto, que también levantan acusaciones porque una persona está predicando la verdad. Entonces vemos que no debemos de juzgar a otro por las apariencias o por el mensaje. Ellos creían que ellos iban a erigir un altar. Hoy cuando a una persona le dicen disidente o le dicen reformista, están diciendo que viene de una iglesia que se apartó y que apostató y todas estas cosas, pero yo no conozco ni siquiera la iglesia, ni sé dónde existen. Ni aquí en Medellín sé a dónde van a reunirse. Simplemente que Dios me dio este mensaje y Dios le da mensaje a todos. Entonces, perseguidos por el ¿qué? Por el pasado. Vamos a mirar lo que nos dice Josué 22, 13 al 15. Miremos lo que nos dice 22, 13 al 15. Entonces, miremos lo que nos dice el versículo 13. Dice: y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Gad, a Finees, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares. Eran 10, 9 tribus enteras, y la media tribu de Manasés, que ya quedaba allá también, porque la tribu de Manasés tuvo posesión a un lado del río y al otro lado del río. Entonces, por eso fueron 10 representantes, los cuales fueron a los hijos de Rubén, y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad le hablaron diciendo: toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con la que prevaricáis contra Dios de Israel, para apartaros hoy de seguir a Jehová y edificando al altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Baal peor? O sea, en Baal peor, o sea, antes de cruzar el Jordán y estaba Moisés y todo esto, que ellos se pusieron a fornicar con las madianitas, con las madianitas. Y ellos estaban ahí, y entonces uno de los príncipes del pueblo de Israel fue
y entró con una mujer al campamento de Israel, de una mujer de Madián. Y Finehés, el hijo del sacerdote Eleazar, un hijo de Aarón, cogió una lanza y fue y los enclavó a todos dos, estando en el acto. Y entonces cesó la mortandad. En ese tiempo murieron como 24,000 personas. Entonces ellos le recordaron el pasado. Ustedes no se recuerdan de lo que sucedió cuando ellos fueron a adorar dioses ajenos, porque eso fue lo que se fueron ellos a adorar, dioses ajenos. Se fueron a adorar los dioses que adoraban los madianitas y a fornicar con ellas. Y entonces ellos le recordaron esto. Entonces, ¿recordando el qué? El pasado. ¿Recordaron qué? El pasado. Y entonces dice muy claramente, las 9 tribus y media denominadas 2 veces como los hijos de Israel, enviaron una delegación para aclarar la intención y el significado del altar. Finehés, hijo del sumo sacerdote Eleazar, quien sucedería a este tras su muerte. Finehés ya había adquirido cierta notoriedad como el sacerdote que puso fin al libertinaje de Israel en Baal Peor. O sea, lo que sucedió, murieron 24,000 personas en ese entonces. Entonces, Finehés seguramente tenía alguna influencia. Y entonces lo mandaron ¿con quién? Con los 10 príncipes a averiguarle a aquellos. O sea, mandaron una delegación y inició la acusación del sacrilegio y la rebelión con la fórmula profética oficial. Dice así, o sea, así dice quién, o dice así Jehová. La diferencia aquí fue que no era el Señor quien hablaba, sino toda la congregación, pero ellos hablaban en el nombre de ¿qué? De Jehová. Por eso nosotros cuando apoyamos algo, cuando decimos un amén, es así dice Jehová. No, pero muchas veces nosotros no podemos decir, porque muchas veces eso no lo está apoyando ¿quién? Jehová. Ahora, ellos fueron y investigaron. ¿Ellos fueron qué? Y investigaron. Y entonces, y también les dijeron que cómo se habían elegido un altar, que habían cometido prevaricación y traición y rebelión. Y ese término rebelión es pecado, y el mismo pecado que cometió ¿quién? Acán, cuando tomó el ¿qué? El manto babilónico, el lingote de oro y la plata, y la escondió debajo de su tienda. Y no solamente murió él, sino también su ¿qué? Su familia. Ya tuvimos ese estudio acá por medio de este canal en un repaso de lesión. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor, ellos comenzaron a recordar ¿qué? El pasado, comenzaron a recordar el pasado de lo que les ha sucedido, y ellos no querían vivir ese pasado. O sea, ya ellos no querían vivir ese pasado. Entonces, vemos que ellos preguntaron. Entonces, los ejemplos de Acán y Baal Peor servían como precedentes, uno por traición y otro por rebelión. Por ejemplo, en la iglesia adventista ha habido una apostasía, la apostasía alfa, con un hombre que se llamó Kelos, y comenzó a predicar otra clase de ¿qué? De religión. En la iglesia adventista han habido muchas personas que han apostatado de la iglesia, otros grupos, y por eso muchas personas cuando predicamos la verdad, entonces dice que somos reformistas, porque en esas otras iglesias predican del vestido y predican. En la iglesia no predican de esto, en la iglesia adventista del séptimo día, aunque es doctrina y es norma de predicar, normas cristianas. Pero en la iglesia no quieren predicar esto. Y entonces, cuando una persona se levanta a predicar la verdad, entonces lo tratan de reformista, porque en estas iglesias sí predican eso. Del vestido, cómo debe vestir una mujer, cómo debe vestir un hombre, una persona, cómo debe de comer, que no comen carne, que no debe comer carne. Que predican de la bestia, de Roma, de las iglesias, del mensaje del tercer ángel. Ellos predican allá todo eso. Entonces, cuando uno viene predicando el mensaje de todo eso, por eso este servidor ha predicado, y como lo ha predicado en este canal, entonces en la iglesia lo tratan de reformista y todas estas cosas. Pero no es eso, sino que Dios me ha dado ese mensaje para que lo predique, y es el mensaje de la iglesia, y puede decirlo cualquier líder de la iglesia, presidente o el mismo presidente de allá de la Asociación General en Estados Unidos, o donde está, o cualquier presidente de misión, de división,
que vea este canal, a ver si verdaderamente yo estoy predicando un mensaje que no es. Es el mensaje de la iglesia. Simplemente que la iglesia se ha olvidado de predicar el mensaje. Y entonces ellos comienzan a atacar a las personas diciendo, recordando pues de aquellas personas que se han ido, y entonces dicen que y entonces comienzan a perseguirlos por el pasado. O otra cosa, muchas personas que se vienen de otras iglesias, como de la iglesia de Babilonia, yo vengo de allá, pero no vengo con las tradiciones ni con las cosas de allá de Babilonia. Entonces las quieren meter ¿en dónde? En la iglesia. Que el día de madres, que el día de padres, que el día de yo no sé qué, que el día de la mujer, que el día del conquistador, que el día de esto y que lo otro, que el día del niño, que diciembre, que el árbol de Navidad, y que hacen muchas cosas en la iglesia, hacen dramas que de María, de José, del niño, y que traigan regalos para darle a los niños. O sea, vienen todavía con esos recuerdos y con esas cosas que son de Babilonia y las meten ¿en dónde? En la iglesia. Entonces uno comienza a hablarles y decirle, hermano, eso de la iglesia, eso que los conquistadores y que los guías mayores y que los aventureros, todo eso es de los scouts de allá de Babilonia, de Roma. Todo eso es allá, eso, y entonces lo traen a la iglesia y quieren que uno participe de todas esas cosas. ¿Cómo va a participar si uno sabe que eso viene de dónde? De Babilonia. O otros vienen comiendo y bebiendo de Babilonia lo que quieren, de las otras iglesias que son las hijas de Babilonia. Y entonces diario le sacan a uno a Levíticos 11, que Levíticos 11. Hemos estudiado Levíticos 11, que yo ya paso de moda para nosotros hoy día. Nosotros como pueblo de Dios debemos predicar que no debemos de comer ninguna de esas cosas. Pero entonces cuando una persona se levanta, entonces comienzan a perseguirlo en la iglesia y entonces dicen que no, que eso ya no se puede, que eso sí se puede hacer, que árboles de Navidad y todas esas cosas, cuando no se puede hacer. Entonces, perseguidos por el pasado, siguen con el pasado de Babilonia y lo traen a donde la iglesia. O personas que han apostatado, que se han ido, entonces una persona comienza a predicar la verdad y dice que es un reformista. Pero no es, mi querido hermano, un reformista, sino una persona que quiere verdaderamente predicar el mensaje que Dios nos ha dado. Entonces, dice aquí, muy claramente, los ejemplos de Acán y Baal peor servían como precedentes, uno para traición y otro por rebelión. Y entonces esto también expresaba el temor de las 9 tribus y media de que el acto de construir un altar no autorizado condujera a la apostasía, a la idolatría y a la inmoralidad, lo que provocaría la ira del Señor sobre toda la nación. Esto era lo que ellos se temían. Hoy en día está la iglesia, lastimosamente, que ojalá estudiaran bien esta lección, pero verdaderamente está entrando en apostasía omega, porque están adoptando cosas del mundo y la están trayendo ¿en dónde? A la iglesia. Pero esta es la iglesia de Dios, porque este instrumento humano está en esta iglesia, porque está en la iglesia de Dios. Entonces, una respuesta, ¿una qué? Una respuesta. Entonces, ellos indagaron a la quién, a la media tribu de los Manasés, a la tribu de Gad y a la tribu de Galaad y a la tribu Rubenita. Y entonces miremos lo que nos dice Josué capítulo 20, 22, 21 al 29. Dice de la siguiente manera. Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión. Les contestaron los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, o por prevaricación contra Jehová, no nos salve hoy. O sea, ellos estaban decididos y sabían que no habían hecho esto por rebelión ni por prevaricación, sino hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrendas, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz. El mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén, oh hijos de Gad. No tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Entonces ellos más bien eligieron esto por temor a que de pronto lo rechazaron, como hoy pasa en la iglesia.
Hoy en la iglesia, como le digo, rechazan a la persona que predica la verdad porque ellos quieren vivir ¿en dónde? En las cosas del mundo. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos está repitiendo esto, a pesar de que estamos muchos años, pero esto se está repitiendo hoy con las personas que no quieren que se predique la verdad en la iglesia, sino para que sea un testimonio, y quieren sacar a las personas para que no participen del culto, o sí pueden ir al culto, pero no lo ponen a participar en nada de las cosas de la iglesia, porque, ¿cierto? Entonces eso es lo que ocurre muchas veces, sino para que sean un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no nos digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Ellos querían ir a asilo. Ellos sabían que tenían 3 fiestas anuales y que tenían que subir asilo y que tenían que ir allá y tenían que estar allá. Y entonces ellos pasaban, no es que ustedes no pertenecen, no, señor. Y por eso se referirían a la tribu de Gad y a la tribu de los rubenitas, porque como la media tribu de Manasés, ella sí podía, porque allá tenían la media tribu de Manasés, entonces no que todos somos primos o somos de la familia de Manasés. Entonces por eso los gaditas y los rubenitas temieron más esto. Entonces, nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan, entonces nosotros o nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el semil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocausto o sacrificio, ni para que fuesen testimonio, sino para que fuesen testimonio entre nosotros y vosotros. Así fue que ellos hicieron esto. Entonces vemos las acusaciones esgrimidas contra ellos, sino que escucharon en silencio. O sea, primero le escucharon los rubenitas en silencio, y entonces ellos después contestaron y dijeron esto. Entonces el Señor Dios de los dioses, o sea, ellos pusieron primero a quién, a Dios. El Señor Dios de los dioses sabe si este canal verdaderamente está predicando lo que Dios dice o la doctrina de la iglesia. Porque esta es doctrina de la iglesia. Yo he aprendido únicamente la doctrina de la iglesia, 28 creencias adventistas del séptimo día. Y lo que creemos como adventistas. Y que otros pastores también lo creen. Entonces, mi querido amigo y hermano, la palabra de Dios es muy clara. Entonces, los acusados estaban firmemente convencidos de que Dios conocía y comprendía plenamente la situación, y esperaban que la delegación llegara a la misma conclusión. Por ejemplo, es muy bueno, por ejemplo, cuando una persona la disciplinan en la iglesia, porque pues que lo disciplinen porque verdaderamente, pues, hombre, esté predicando una falsa doctrina, o verdaderamente, por ejemplo, a este instrumento humano una vez lo llamaron a junta, que porque él estaba predicando una falsa doctrina, porque estaba hablando de la reforma pro salud que está en el lugar santísimo. En el santísimo está el maná. Y entonces yo decía que el maná, yo no, lo dice Elena G. White en los libros y lo dice la palabra de Dios, que por eso hoy nosotros tenemos la reforma pro salud, tema de mensaje del tercer ángel, que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Entonces hablaba en una predicación acerca de la alimentación, de no comer carne, que volvíamos a la dieta original. Y una mujer, la mujer de un anciano, me la dedicó por eso y dijo que yo estaba predicando. Me llamaron a la junta y entonces yo le dije, no señor, venga, yo le muestro. O sea, yo oí lo que me da la acusación, y entonces yo le dije, vea, mire lo que dice aquí el régimen alimenticio, y mire lo que dice aquí la Biblia, y lo que... El pastor dijo, no, es que eso es doctrina de la iglesia. Pero más sin embargo buscaron la forma de sacarme de la junta. Entonces vemos claramente que eso ocurre, pero ojalá verdaderamente las personas que escucharan y vieran que uno está predicando la verdad, pues entonces defendieran la verdad, pero hoy en día no la defienden, sino que se van en contra de la verdad. Vemos que ojalá esto lo aplicaran en la iglesia verdaderamente, y que este estudio verdaderamente la iglesia lo comprendiera y lo aplicara tal como debe de ser. Miremos lo que sigue diciendo. Entonces, el temor a ser separados de Israel no la apostasía. Ellos hicieron este majano o este altar de piedra, no porque querían ofrecer sacrificio, sino porque fueran de pronto apartados del pueblo de Dios. Y cuando uno lo vetan o lo ponen, lo quieren separar del pueblo de Dios, y para que se vaya. Pero este instrumento humano no se va de la iglesia, porque la iglesia, vuelvo y le repito, esta iglesia es la iglesia de Dios. Y yo llamo a mis familiares,
a mis amigos, a las personas que se han ido de la iglesia, a que vuelvan a la iglesia, porque está la iglesia de Dios. No hay otra iglesia, a pesar de que tiene todas estas dificultades, pero es la iglesia de ¿quién? De Dios. Y hay que amar a esta iglesia. Y hay que amar esta iglesia porque Dios le dio todos estos principios bíblicos, todos estos mandamientos, normas y estatutos para que las vivamos. Entonces, si los otros no quieren vivirlas, nosotros lo vivamos y acudamos a la iglesia. Y llevemos los diezmos, porque los diezmos y las ofrendas para la iglesia, esos sí no son disidentes ni son reformistas. Esos sí son buenos para los pastores, pero hay que llevárselos para que ellos tengan allá. Porque dice la palabra de Dios, traer los diezmos y las ofrendas al alfolí. Y hay alimento en mi casa, que hay alimento en la casa. Si no quieren dejar predicar la verdad, ojalá la predicaran ellos. Si no lo quieren predicar, ellos tienen que darle cuenta a ¿quién? A Dios. Cada uno se ha encontrado fiel, dice el Señor, al Señor. O sea, yo tengo que ser fiel al Señor. Estas personas, o sea, todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, no para los hombres. Porque es un compromiso ¿con quién? Con Dios. Estos rubenitas tenían un compromiso con Dios y no querían ser separados de la ¿qué? Del pueblo de Dios. Y permanecieron. Entonces la palabra del Señor es muy clara. Entonces, la verdadera base de la unidad de Israel no era la geografía ni la extensión de la tierra recibida, sino su lealtad espiritual a las exigencias del Señor. La genuina preocupación de las tribus que residían al oeste del río también se puso de manifiesto cuando expresaron su auténtica alegría al comprobar la inocencia de la tribu del este. Qué bueno que cuando una persona la vayan a disciplinar en la iglesia y verdaderamente lo encuentre que sea inocente, las personas digan, hombre, este está predicando la verdad, eso es una verdad, y él no está, ni es reformista, ni es esto, ni es, sino que está predicando la verdad, dejemos lo que predique. Pero ¿sabe qué hacen de la iglesia? Lo echan. Pero Dios no nos echa y nos da un lugar en el que podamos predicar y hablar la verdad. Porque eso es Dios, este canal es de Dios. El canal lo abrió el Señor para predicar esta verdad. Entonces, mi querido amigo hermano, en lugar de sentirse derrotados por los argumentos de sus hermanos, mostraron auténtico regocijo y porque sus sospechas resultaron erróneas, se evitó así la guerra civil e Israel se preservó la unidad de la nación. Por ejemplo, hoy en la iglesia quieren preservar la unidad, pero que las personas acepten el árbol de Navidad, que acepten los pesebres, que acepten todo. O sea, uno pues va a la iglesia y ve todas estas cosas y uno les dice, eso es babilónico, eso es de Babilonia. No ponen atención, pero Dios está mirando de arriba hacia abajo. Ellos ponen árboles de Navidad, hacen teatro y todas estas cosas. La Biblia prohíbe el teatro, el espíritu de profecía prohíbe el teatro, que es también inspiración de Dios con nosotros como iglesia adventista. Dice de que las recreaciones deben de ser verdaderamente recreaciones que Dios las apoye, no el fútbol, no cosas de ir al gimnasio y estar en esas cosas, no. La Biblia no aprueba eso. O que ir a hacer deporte en una piscina, un hombre o una mujer semidesnudos, eso no lo apoya la Biblia, ni el espíritu de profecía. Entonces tenemos verdaderamente que hacer las cosas. No, la Biblia no apoya que hacer dramas en la iglesia o que día de madres, que día de padres, que el sábado es el día del Señor, no para celebrar las cosas. O que día de conquistadores y que esto y que lo otro, no, eso es el día del Señor. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios hoy quiere la unidad, pero que la gente se esté así, calladito. Y que si ven la bandera del Papa amarilla y blanca en la iglesia, no digan nada. Entonces vemos todas estas cosas, mi querido amigo y hermano, y entonces quieren que la gente se quede callada, y cuando de pronto uno le hace el reclamo, qué bueno que ellos verdaderamente aceptaran y dijeran, hombre, verdaderamente esto es de Dios, vamos a cambiar esta idea, pero no la cambian, como es la mayoría, entonces no la cambian. Entonces dicen, no, como ella es la minoría, echémoslo más bien. Miremos cómo fue la cuestión en esta, y así a muchos pastores de la iglesia y a personas que quieren predicar la verdad, los han echado, por eso ellos forman grupos aparte y forman todas estas cosas. ¿Por qué? Porque en la iglesia no dejan predicar la verdad. Hay que decirle la verdad a iglesia adventista, líderes de la iglesia, pastores, de todas las divisiones, uniones, de la asociación general y todo esto. Más bien,
echan al pastor porque está predicando la verdad o no lo dejan predicar. Entonces, resoluciones del conflicto. Esto son resoluciones del conflicto. Miremos lo que dice 22:30 al 34. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor en 22:30 al 34. Oyendo Finees el sacerdote y los principales de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Galaad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finees, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Finees, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. El asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a Dios los hijos de Israel y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros, Jehová es Dios. Qué bueno que cuando se predique la doctrina verdadera en la iglesia, la doctrina que son 28 creencias, de doctrinas, y está acerca de las normas cristianas, y que la persona lo predique, pues no lo eche, porque allá predican todo el tiempo pastores, predicaciones hay, que quién sabe que usted qué problema tendrá, y que si entonces, y eso todos los sábados se pasan en eso. ¿Por qué no dejan predicar la verdad? Una persona que quiera predicar la verdad, ¿por qué no la dejan predicar? Entonces vemos claramente que ojalá esto lo recibieran, porque aquí nos está diciendo acerca de que ellos no rebajaron los principios bíblicos. Y aquí en esta lección nos dice que nosotros no debemos de rebajar los principios bíblicos ni las normas para mantener la unidad. Y entonces, ¿por qué en la iglesia rebajan las normas y no dejan predicar los principios bíblicos? ¿Por qué los quieren tapar? ¿Por qué no los dejan predicar? Eso es lo que uno no entiende. Y mandan estos estudios, pero quieren la unidad, pero es que todo el mundo se quede callado y que dejen hacer lo que quieran. No, la unidad se mantiene, pero cuando verdaderamente se predica la verdad y no se rebajan los principios bíblicos. Miremos lo que sigue diciendo la palabra de Dios. En Juan 17, 20 y 23 nos dice la palabra del Señor. En Juan capítulo 17, 20 al 23. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Es que la palabra de Dios es muy clara y eso está en este estudio. Miremos lo que dice. Juan 17, 20 al 23. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo la he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, la doctrina de Dios es una. Y es para nosotros hoy día. El mensaje del tercer ángel es para nosotros, el primero, segundo y tercer ángel. Y tiene que ver con las normas cristianas y con no meter a Babilonia en la iglesia. Eso tiene que ver el mensaje. Entonces vemos claramente que para hacer la unidad. Entonces, la historia de Josué 22 contiene varios principios acerca de la comunicación provechosa que puede aplicarse a las relaciones humanas cotidianas en la familia, la iglesia y la comunidad. O sea, esto tenemos que pasarlo, porque es que la iglesia está para predicar y tenemos que ir a la comunidad con un mensaje puro, verdadero y santo, y hablándoles sin papujos, como se dice, quién es la bestia, quién es la ramera, quién es todo esto, qué es el sistema papal, quiénes son las hijas de Babilonia, son aquellas que creen en la inmortalidad del alma, en que comen y beben como el mundo, comen de todo eso. Pero como la iglesia quiere lo mismo, entonces por eso tenemos que ir con un mensaje claro. A veces vamos a hacer la obra misionera, y entonces, ¿y con qué la vamos a hacer? Y entonces vamos a ir a darle la segunda venida de Cristo, pero es que la segunda venida de Cristo consta con todo este mensaje, con la obra médica misionera. ¿Qué estamos haciendo con la obra médica misionera? A ver dónde van médicos misioneros que vayan con la iglesia a hacer obra misionera. O con el mensaje, con publicaciones escritas
desadvirtiendo de que cuál es el mensaje verdadero de la iglesia. La reforma pro salud, la inmortalidad del alma, el sábado, todo esto que tenemos que predicarlo, el santuario. ¿Por qué no vamos con esto a predicar? Porque no queremos, porque estamos haciendo pactos ¿con quién? De unidad, pero ¿con quién? Con la iglesia ¿qué? Católica romana y con las otras iglesias. Entonces, pero no queremos la unidad dentro de la iglesia para predicar el ¿qué? El mensaje. Entonces miramos lo que dice. Cuando las cosas van mal o parecen ir mal, lo mejor es comunicar en lugar de reprimir nuestras observaciones hasta que exploten. Por ejemplo, yo lo he dicho en la iglesia y hoy lo estoy diciendo por este canal para que todos, yo no sé si únicamente en Colombia se ve estas cosas o aquí en Medellín, no sé en los otros lugares si allá no habrá esas cosas que meten en Babilonia, que hablan tanta cosa aquí en las iglesias. No sé cómo será por allá, pero si este mensaje lo escuchan de toda ojalá esto fuera a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que Dios le tradujera a cada persona este mensaje. Entonces, en su lengua. Entonces la palabra del Señor dice muy claramente, o el estudio esta semana dice, aunque estemos convencidos de que está en lo cierto, no hay que extraer conclusiones precipitadas. Las tribus del oeste del Jordán se apresuraron a creer el rumor que llegó a sus oídos y concluyeron erróneamente que las tribus del Jordán oriental habían apostatado. Qué bueno que esto que está sucediendo en la iglesia lo reprimamos y no sigamos más en la ¿qué? En la apostasía trayendo cosas de Babilonia. Qué bueno que verdaderamente aceptáramos el mensaje de Dios y que dejáramos de ¿qué? De estar en estas cosas. Miremos lo que sigue diciendo. Es necesario hablar de los problemas reales o percibidos antes de actuar según las propias conclusiones. O sea, uno las ve porque uno ve todas estas cosas, pero muchas veces no reciben la ¿qué? La exhortación. ¿Cómo la recibió quién? El pueblo rubenita, el pueblo logaita y la media tribu de Manasés. Y entonces los otros se alegraron y dijeron, hombre, qué bueno que nos dijeron esto, pero hoy en la iglesia, en vez de alegrarse, porque les dicen, no hagan eso que es de Babilonia, se enojan ¿contra quién? Contra las personas. Miremos que eso es muy diferente a lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, se debe estar dispuestos a hacer un sacrificio para lograr la unidad. Qué bueno que hicieran ese sacrificio. A veces nombran que es que mujeres ancianas. ¿Quién dijo que la Biblia hablaba de que nombrara mujeres ancianas? ¿Dónde dice la Biblia que los ancianos deben de ser solteros? Y nombran personas solteras. ¿Dónde dice la Biblia que los diáconos deben de ser solteros o las diaconisas? Y nombran diaconisas y diáconos solteras y solteros. Entonces, mi querido amigo hermano, estamos rebajando los principios para poner la palabra del hombre. Estamos diciendo cosas que no lo dice la Biblia, pero como queremos la unidad, pero no en la iglesia, sino fuera de la iglesia con las otras iglesias. Porque como allá vemos pastoras, allá vemos todo esto, ¿cuánto queremos meterla en la iglesia? No, es que nosotros somos una iglesia diferente, no debemos rebajar los principios. O que el día de madres, que el día de padres, que el día del aventurero, que el día de yo no sé qué, y todo es, que el árbol de Navidad, y entonces ahí se sacan textos malinterpretados del espíritu de profecía para decir que eso fue aprobado. No, eso no fue aprobado. Entonces, mi querido amigo y hermano, dice aquí, alégrate y bendice a Dios cuando se restablezca la paz. Qué bueno que se restableciera la paz en la iglesia y que verdaderamente hicieran caso a las cosas de Dios, porque es que esto es palabra de Dios. Entonces dice aquí muy claramente, es maravilloso ver que la congregación israelita principal experimentó una alegría genuina cuando se enteraron de la verdadera motivación de la tribu y media. No estaban tan orgullosos de su opinión errónea como para no admitir que se habían equivocado. Ellos admitieron que se habían equivocado. Qué bueno que la iglesia adventista hoy del séptimo día digan, nos hemos equivocado con meter todas estas cosas ¿a dónde? A la iglesia. Y los líderes, los pastores, dijeran, vamos a sacar todo esto, música mundana. Cantan música mundana, se les habla de música, que la música mundana, no sé, que la batería, que la guitarra electrónica, que eso no es utilizado y que no fue utilizado los instrumentos de viento como la trompeta, los instrumentos de percusión, no fueron metidos en la alabanza, en la adoración a Dios, y en la iglesia los siguen metiendo, y uno les dice, y no les vale, sino que siguen con la misma, con música mundana, siguen con lo mismo. Entonces, ¿a dónde se ve verdaderamente, como se dice, la piedad,
o el amor por el mensaje de Dios, porque las personas sean salvas. ¿Dónde se ve eso? No se ve, porque no quieren aceptar. O sea, dicen que ellos son la mayoría y que como son la mayoría, entonces están aprobados por Dios. ¿Quién dijo que la mayoría está aprobada por Dios? Ojalá fuera así, pero siempre, por lo regular, la minoría es la que está aprobada por Dios. Bueno, miremos lo que sigue diciendo la Biblia, o el estudio de esta semana y la Biblia, porque esto es sacado con la Biblia y hasta el espíritu de profecía. Si las tribus del Jordán oriental hubieran apostatado, el pueblo de Israel habría aplicado los requerimientos punitivos prescritos en el pacto. O sea, cuando a este instrumento humano lo vetaron y le quitaron que cargos porque estaba predicando la verdad, y enseguida dijeron que era que porque me vetaban que por mal carácter, porque hablo duro, o que porque hablaba duro. Entonces, hombre, entonces en la iglesia tienen mal carácter, porque mal carácter es uno llevar cosas de Babilonia a la iglesia. Debieran de vetarlo a todos. O por el pastor permitiendo todo eso, debieran de vetar al pastor. Entonces, mi querido amigo hermano, aquí dice que relatemos alguna experiencia, y esta es la experiencia que he tenido yo en la iglesia, pero por esa experiencia no digo que esta no sea la iglesia de Dios, esta es la iglesia de Dios. Esta es la iglesia, este es el remanente, este es el pueblo de Dios. Y hay un remanente, yo quiero participar de ese remanente, que predica la verdad a pesar de la ¿qué? De la oposición. Dice, la unidad nunca puede ser un argumento para diluir la verdad o renunciar a los principios bíblicos, dice el estudio de esta semana. Entonces, ¿por qué en la iglesia no dejan predicar la verdad? ¿Y por qué no dejan predicar lo que es? ¿Y por qué reprimen los principios bíblicos cuando la Biblia, la palabra de Dios dice que debemos de hacerlo? Y este estudio esta semana también. Pero no quieren. Entonces, mi querido amigo y hermano, mírenme lo que sigue diciendo. Esta lección dice, el pecado es igualmente importante, dice aquí, si bien es importante por un lado que se evite la diferencia al tratar con el pecado, es igualmente importante por otro lado que se eviten los juicios duros y las sospechas infundadas. Por ejemplo, algunas personas iban por allá a otra iglesia aquí en Medellín y preguntaban por el hermano Rafael. Yo me llamo Rafael, a mí me llaman Rafael. Y entonces, el hermano Rafael, que, ese disidente, ese reformista, oiga, que porque predico la verdad del mensaje, me llaman disidente y reformista, porque predico esta verdad. Y entonces van a otras iglesias, y en las otras iglesias, como vuelvo y predico esto, entonces hablan con el pastor, el hermano Rafael está predicando este mensaje. O que habla del pantalón, no habla de esto y esto, y aquí nosotros usamos pantalón y usamos minifalda y usamos pinturas y hacemos de todo. Entonces llega el pastor y se reúne con la junta y lo llama a uno y dice que es que vaya. Mi querido amigo y hermano, vuelvo y le repito, yo no hablo esto por difamar la iglesia, no señor. Estoy hablando esto es porque esto ha ocurrido conmigo. Si ha ocurrido conmigo, ha ocurrido con muchas personas. Entonces estamos llamando a la paz y a la unidad. Debemos verdaderamente llamar a la unidad y dejar predicar el mensaje. Porque eso es lo que está hablando este estudio esta semana. Entonces, la palabra de Dios dice, aun cuando se los acuse falsamente, los que están en lo justo pueden permitir tener calma y reconsiderarlo. Dios conoce todo lo que los hombres no entienden o interpretan mal. Con toda confianza podemos entregarle nuestro caso ¿a quién? A Dios. Yo le entregué este caso al Señor y dije, Señor, yo seguiré estudiando, seguiré estando en la iglesia, iré a la iglesia. Yo no sé usted qué va a hacer para yo predicar este mensaje. Y Dios me abrió este canal para predicar este mensaje, el mensaje de Dios. Que por eso uno tiene que darle todo en las manos de Dios. Yo no me fui de la iglesia, yo me fui de la iglesia un tiempo, pero no por problemas de la iglesia, no por otras cosas. Pero volví a esta iglesia, ¿sabe por qué? Porque está la iglesia de Dios. A mí me decían de otras personas, me decían, hombre, venga para la iglesia tal, venga para la iglesia. ¿Para qué me voy a ir para allá? Si esta no es la iglesia de Dios, la iglesia de Dios es la iglesia adventista del séptimo día. Y aquí lo estoy, pues le digo claramente a las personas, que en mi familia, amigos, a la iglesia adventista, a los que están en otras iglesias, en otros grupos, que están apartados de la iglesia. Esta es la iglesia de Dios. Aunque hayan estas dificultades, y si cuando se conviertan al adventismo de mi familia y los echan, no se vayan. Esta es la iglesia de Dios, porque quieren predicar la verdad, esta verdad que está predicando este instrumento humano. Y a las otras iglesias,
también que vengan a la iglesia de Dios. Esta es la iglesia de Dios. Y si quieren predicar la verdad y no los dejan predicar, entonces, pero esta es la iglesia de Dios. No se vayan de la iglesia. Yo no me voy de la iglesia porque es que yo no estoy predicando para los hombres, sino para quién. Para Cristo, porque Cristo es el que murió por mí y el que murió por ti, y es el que debemos de predicar y decir que esta es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nos dio una doctrina para vivirla, para consagrarnos y para prepararnos para el reino de los cielos. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Debemos de hacerlo para Dios, no para el qué, para los hombres. Los hombres muchas veces, aún con Cristo, cuando Él vino a probarles verdaderamente la doctrina, verdaderamente, a los fariseos se enojaron y lo mataron, a los escribas. Pero Él vino a predicar la verdadera doctrina y a darle cumplimiento verdaderamente a la palabra de Dios, como era. O Dios también está llamando obreros para que le demos la interpretación correcta de la palabra y para que le llevemos al pueblo a la verdadera adoración de Dios en el sábado y todas estas cosas. Y cómo debemos de vivir, de comer, de vestir y de vivir. Dios quiere que nosotros seamos el pueblo de ¿quién? De Dios. Entonces miremos lo que nos dice la palabra del Señor o el estudio de esta semana. Entonces, Él vindicará la causa de los que depositan su confianza en Él tan seguramente como sacó a la luz la culpabilidad de ¿qué? De Acán. Los que son movidos por el Espíritu de Cristo poseerán la caridad que todo lo soporta y es benigna. O sea, ha soportado las calumnias de la iglesia, de los miembros de iglesia, de pastores. Y aquí estoy, para la gloria y honra de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que este es el pueblo de Dios. Yo sé que está la doctrina, porque aquí no me trajo hombre alguno. Aquí me trajo el poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo me mostró a través de su palabra cuál era el día de reposo. Me mostró a través de su palabra cuáles eran las doctrinas de la iglesia. Me mostró a través de los libros de Elena G. White que ella era una profeta verdadera y que la palabra de Elena, la que escribió de Elena G. White, no fue palabra de ella, sino inspirada por Dios, igual que la Biblia. Y a mí me convenció el Espíritu Santo de esto. Y por eso vivo este mensaje y quiero vivirlo y quiero presentarlo. Y lo estoy presentando por este canal. De la iglesia no lo dejan, pero por este canal lo presento. No sé si habrán pastores que escuchen esto o no lo escucharán, pero ojalá lo escucharan, para que vieran verdaderamente que es que hay que dejar el predicar el mensaje. Si se dejan predicar otros mensajes, y aún personas que no, que hasta son católicos, romanos o jesuitas, ¿por qué no dejan predicar a una persona que lo ha traído Dios a esta iglesia para predicar la verdad? Entonces, mi querido amigo y hermano dice, Dios quiere que haya unión y amor fraternal entre su pueblo, aunque no hemos de sacrificar un solo, vuelve y repite, porque esto es de Elena G. White, aunque no hemos de sacrificar un solo principio de la verdad, debemos procurar constantemente este estado de unidad. Miremos lo que dice la palabra del Señor muy claramente, mas no ruego solamente por estos, sino también por la palabra que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cómo se cree en la palabra? Predicando la ¿qué? La verdad, como Cristo predicó la verdad. ¿Por qué yo creo en Cristo? ¿Por qué creo en la palabra? Porque Cristo me habló la verdad y me predicó la verdad. Por eso la verdad debe ser ¿qué? Predicada y dada a la comunidad, en la iglesia y en todo lugar donde nosotros vayamos. No tapemos la verdad, que porque no nos aliemos con Babilonia, no nos aliemos con Roma, no nos aliemos con las iglesias de Babilonia. Aliémonos con Cristo, con nuestro Señor Jesucristo. Aliémonos con el Espíritu Santo. Aliémonos con Dios, el Padre, para predicar la verdad. Y verá, mi querido amigo y hermano, Dios quiere la unidad, pero una unidad, porque Dios quiere que conozcamos al verdadero Dios y a Jesucristo a quien ha enviado. Pero ¿cómo quiere que lo conozcamos? Por medio de su doctrina, porque Cristo vino a enseñar sana doctrina. Y les digo a los fariseos y escribas, si la doctrina no es mía, examínela. Ellos la examinaron, no la quisieron creer, pero sí sabían que era doctrina de Dios. Ahora muchas veces nosotros en la iglesia sabemos que esa es la verdad, pero no queremos dejar de comer como el mundo y de vestir y vivir como el mundo. No queremos dejar eso. Y por eso a los mensajeros que Dios manda a su iglesia, entonces los sacan. Que porque son rebeldes o disidentes, o son reformistas, o son extremistas, o son fanáticos. Pero Dios está mirando de arriba y Él es el que está verdaderamente
dando el mensaje que debemos de dar para este tiempo. Esta lección es muy bonita cuando le damos el sentido correcto y cuando miramos lo que está ocurriendo en la iglesia, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Hombre, si en la iglesia está ocurriendo esto, hablemos y conversemos y hagamos lo que Dios dice para que se derrame el Espíritu Santo y entonces venga Cristo por segunda vez y acabe con Satanás, con el diablo y con la gente que no lo quiere seguir. Iglesia Adventista, cuando el carácter de Cristo esté en nosotros predicando la verdad, entonces se derramará el Espíritu Santo. Si queremos verdaderamente que se derrame el Espíritu Santo, tenemos que fomentar la unidad, pero por medio de las doctrinas y creencias de la Iglesia Adventista y predicándolas. No es para guardarlas para nosotros y estudiarlas y guardarlas para nosotros y guardarlas para usted y vívalas usted como muchas veces dicen en la iglesia, sino que es para vivirlas y para enseñarlas, para que las otras personas que quieran prepararse para el reino de los cielos, entonces puedan prepararse y puedan subir al reino de los cielos cuando venga Cristo. Que Dios les bendiga. Esta es la conclusión del tema de esta semana, de la reforma, del estudio de la escuela sabática para esta semana. Morando en la tierra. En la tierra nueva van a ir los que tengan el carácter de Cristo y hayan vivido el evangelio, la palabra de Dios. Así, mi querido amigo y hermano, que si te ha gustado este tema, comparte. Como te digo, esta es la iglesia de Dios. Esta es la sana doctrina. Dios ama a su pueblo y solo quiere que nos arrepintamos y nos convertamos sinceramente. Que haya un arrepentimiento genuino y una conversión genuina y una entrega total, sin reservas, al Señor Jesucristo, a Dios el Padre y a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Comparte este tema. Suscríbete al canal Adventista. El pueblo de Dios es la iglesia adventista del séptimo día. Este es el pueblo. Que Dios los bendiga. Tiene la sana doctrina. 28 creencias en 6 doctrinas, muy fundamentales de la Biblia. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos, Señor, por este mensaje que nos has dado a través del repaso de lección de esta semana. Gracias porque tú nos muestras, bendito Dios, lo que está ocurriendo a través de estas lecciones de escuela sabática en la iglesia y lo que ocurrió en la entrada a Canaán y a los rubenitas y gaditas y la media tribu de Manasés al ir otra vez a tomar posesión de su tierra. Levantaron un manjano para que fuera testimonio, para que nadie prohibiera la adoración verdaderamente de Dios. Hoy en la iglesia adventista se está prohibiendo que prediquemos el mensaje como debe de ser. Pero nosotros somos del pueblo y estamos permaneciendo ahí, Padre misericordioso, no solamente este instrumento humano, sino muchas personas. Y seguimos permaneciendo en tu pueblo, porque queremos, Señor, que tú derrames tu Espíritu Santo y que se predique la verdad y que tú nos utilices conforme a tu santa y divina voluntad. Te pedimos perdón por nuestros pecados y la negligencia de la iglesia por predicar el mensaje. Perdónanos, Padre misericordioso, y bendícenos, no porque nosotros haya méritos, sino en los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén.